Ven Espíritu Santo a través del corazón inmaculado de tu misma esposa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Amén. Sean tan amables, por favor, de tomar asiento. Es para mí un honor estar con ustedes en este lugar predicando este retiro. Este retiro iba a tener espacio en la ciudad de Colima, pero por mutuo propio de los organizadores se ha decidido predicar en este lugar. En un primer momento pensé que como era tan relámpago, tan rápida la invitación, no iba a llegar mucha gente, pero vea qué bonito es ver este lugar totalmente lleno para la gloria del Señor. Así que un fuerte aplauso a ustedes mismos por venir hasta este lugar. Mis hermanos y mis hermanas, la antífona antes de la proclamación del Santo Evangelio fue tomada del profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, donde dice: no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Repítalo conmigo: no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Otra vez: no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Dios no quiere que nosotros perezcamos en nuestro pecado. El Señor quiere que nosotros nos convirtamos para tener vida en abundancia. Y precisamente, mis hermanos y mis hermanas, el Señor y Salvador Jesucristo estaba predicando acerca de las señales de los tiempos, acerca de los últimos tiempos, acerca de la época de salvación. Lean el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versículos 54 hasta el 59. Las señales de los tiempos, época de conversión, día de misericordia. El Señor Jesucristo habla escuetamente, directamente al corazón de los hombres, llamándolos al arrepentimiento, a la conversión. Y en ese momento algunos se le acercan a Jesús y le cuentan un suceso terrible que había ocurrido por manos de Poncio Pilato. Poncio Pilato había tomado a algunos galileos y mientras estaban ofreciendo sacrificios en el templo, los había matado, los había pasado a cuchillo, y la sangre de los galileos se había mezclado con la sangre de los animales que estaban ofreciendo allí en el templo. Y van y le cuentan esto al Señor. Y vea qué interesante esto, porque le contaron esto al Señor tal vez con una visión diferente, con un falso rostro de Dios. ¿Y cuál es ese falso rostro de Dios? El Dios que es vengador. Que si usted peca, lo acaba, lo aplasta, lo mata. Y ese era el rostro de Dios que tenían estas personas. Fueron a hablar con Jesús acerca de lo que había hecho Pilato, y el Señor descubre este falso rostro de Dios que tenían estos personajes, y el mismo Señor aprovecha esto para hacer un llamado a la conversión. ¿Cuántos de nosotros tenemos un falso rostro de Dios en nuestra vida? Vean que aquellos que pertenecemos, o al menos tenemos la espiritualidad de la renovación católica, carismática, cuando vivimos el seminario de vida en el Espíritu, el primer tema del seminario de vida en el Espíritu, ¿cuál es? El amor de Dios. Y a nosotros nos muestran en este primer tema a un Dios que es amor, a un Dios que es Padre, a un Dios que nos ama. Tanto nos amó el Señor que entregó a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Y nos enseñan a descubrir que nosotros tenemos
falsos rostros de Dios. Un falso rostro de Dios, ¿cuál es? El Dios justiciero. El Dios que si el hombre peca, lo reprende. Y es un falso rostro de Dios que nos han a nosotros inculcado desde que somos pequeños. Y entonces usted no le hace caso a la mamá y usted está jugando y usted se cayó y se golpeó. ¿Y qué le dice la mamá? Dios lo castigó por desobediente. ¿Sí o no? Sí. Entonces nos meten a nosotros un falso rostro de Dios, un Dios que es castigador, un Dios que es justiciero, un Dios que es vengativo. Y muchas veces tenemos nosotros ese rostro de Dios. Y ese falso rostro de Dios nos lleva a nosotros a muchas veces ofendernos con Dios y alejarnos del Señor. Un ejemplo, mis hermanos y mis hermanas. Escúchenme muy bien lo que yo voy a decir. A veces nosotros hemos sentado a Dios delante de un tribunal y como jueces de nuestra propia causa lo hemos declarado culpable. ¿Cuántas veces nosotros hemos culpado a Dios por algún accidente, por alguna calamidad, por la ruina, la bancarrota o la pérdida de un ser querido o por alguna enfermedad que ha llegado a nuestra vida o a nuestra familia? ¿Cuántas veces nosotros hemos sufrido alguna pérdida y le decimos a Dios, ¿por qué me has hecho esto, Señor? Culpando nosotros a Dios. Por esa razón, cuando nosotros hacemos el seminario de sanación interior, la puerta para la sanación interior es el perdón. Y el perdón se tiene que dar en 4 aspectos diferentes. Vea, primero tenemos que perdonar a Dios. Segundo, nos tenemos que perdonar a nosotros mismos. Tercero, tenemos que perdonar al otro. Y cuarto, tenemos que perdonar a la naturaleza. Y algunos dirán, Padre, yo como criatura tengo que perdonar a Dios. Claro que lo tiene que perdonar en su corazón, pedirle perdón, lógicamente, porque es Dios. Pero usted lo tiene que perdonar en su corazón, porque cuántas veces nosotros por tener un falso rostro de Dios hemos juzgado a Dios en el corazón y lo hemos declarado culpable de todas las cosas negativas que nos han pasado a nosotros o a nuestras familias. Vean el mundo contemporáneo. Hable con una persona que no cree en Dios. Hable con una persona que se declare ateo o se declare agnóstico. Y ustedes van a descubrir que la raíz de esta persona para no creer en Dios va a ser porque algo le pasó en su vida o en su familia y culparon a Dios de eso y decidieron alejarse del Señor. Hay una película protestante que se llama Dios no está muerto. No sé si ustedes han escuchado hablar de esa película. Tiene ya varios capítulos, varias como partes, porque lógicamente que ya entraron en toda pues, la industria del cine y otras cosas por ahí. Pero la primera parte, que es realmente la única que yo me he visto completa, la primera parte tiene esa hipótesis. Aquel profesor de filosofía existencialista que inculcaba en sus alumnos el ateísmo, la ausencia de Dios. ¿Por qué este profesor no creía en Dios? ¿Se acuerdan por qué? Porque su mamá había muerto de cáncer. Y entonces, ¿qué hizo este maestro? Culpó a Dios y dijo que Dios era un Dios castigador, justiciero, vengativo y decidió alejarse del Señor. Un falso rostro de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese falso rostro de Dios? Hay otro falso rostro de Dios en nuestra vida. ¿Saben cuál es el falso rostro de Dios? Un Dios que es bombero. ¿Cuál es ese falso rostro de Dios? El Dios bombero. ¿Para qué sirve un bombero? ¿Para qué sirve? Para apagar incendios. Entonces, cuando tenemos un incendio en nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos? Clamamos a Dios. Es como si a usted se le incendiara su casa y usted llamara a los bomberos y el bombero llegara y apagara el incendio. Pero el bombero se quedara en su casa viendo televisión, habitando en ella. Un día, 2 días, una semana, un mes. ¿Usted qué le va a decir al bombero? Oiga, señor bombero, oiga, que se vaya de esta casa porque ya se le acabó el trabajo, ¿sí o no? Pues ese es el falso rostro de Dios que tenemos. Cuando tenemos un incendio en nuestra casa, un problema, una calamidad, pues sencillamente acudimos a Dios, Dios nos apaga el incendio, Dios nos arregla el problema. ¿Y qué le decimos a Dios? Chao Dios,
no te necesito. Hasta el siguiente incendio. Es un falso rostro De Dios. Hay otro falso rostro de Dios que nosotros tenemos. El Dios que es económico. El Dios que es administrador. Cuando tenemos un problema económico, cuando la bancarrota golpea a nuestra economía, a nuestra familia, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es pedir a Dios que nos bendiga, pedir a Dios que nos prospere. El Señor nos bendice y nos prospera y le decimos a Dios, chao Señor, ya no te necesito. Un ejemplo, yo estaba predicando en Colombia, en la comunidad que teníamos en Bogotá, y llegó una señora muy desesperada: Padre, ore por mi economía, necesito que Dios me dé un empleo, Padre. Y entonces le oramos al Señor. Hay una novena que yo próximamente voy a rezar por YouTube, que se llama la novena por la prosperidad, una novena muy bonita, muy bíblica. Y yo le dije a la señora, recemos la novena por la prosperidad, porque la prosperidad viene de Dios. Pidámosle al Señor que bendiga su vida, que bendiga su economía, que le bendiga con un empleo. Rezamos la novena y la señora dejó de venir. Los 9 días religiosamente la rezamos delante del Santísimo y la señora dejó de venir. Un día me la encontré en la calle. Le dije, hermana, ¿qué pasó? Que no volvió a la oración. ¿Y sabe qué me dijo? Ay, Padre, es que ya conseguí trabajo y ya no me queda tiempo de ir a la misa. Ay, qué tristeza. Ay, qué dolor. Es un falso rostro de Dios. Y buscamos al Señor solamente para que nos apague el incendio, para que nos bendiga económicamente. O a veces los que nos dedicamos a este ministerio de sanación y de liberación, tenemos que cuidarnos de que las personas queden con una dimensión de Dios, que no es un falso rostro de Dios, pero es una partecita, el Dios sanador, el Dios liberador. Busco a Dios cuando estoy enfermo, Dios me sana y ya lo dejo de buscar. Busco a Dios cuando el diablo me ataca y entonces si a mí Dios no me libera, si no veo la obra del Señor, entonces voy y busco otras ayudas. Y está la gente donde los brujos, donde las brujas, donde los hechiceros, los adoradores del demonio, también son falsos rostros de Dios. Porque nos quedamos con una pequeña dimensión del Señor. Busco a Dios para que me sane. Y si no me sana, entonces me voy para el enemigo. Eso no se hace. Dios no quiere la muerte del pecador. ¿Qué quiere el Señor? Que se convierta y viva. ¿Y qué significa la conversión? Significa volverme a Dios. Eso significa la conversión de corazón, volverme a Dios y reconocerlo como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. Entregarle mi vida completamente a nuestro Señor Jesucristo para que todo aquello que yo esté haciendo que no le dé la gloria a Dios en mi vida se pueda transformar y yo pueda crecer, como decía la primera lectura. ¿De dónde era tomada la primera lectura? Muy bien, de los Efesios, en el capítulo 4. En el versículo 13 en adelante dice que nosotros tenemos que crecer a la altura del hombre perfecto. ¿Y quién es el hombre perfecto? Jesús de Nazaret. Yo tengo que volverme a Dios. Tengo que poner a Dios delante de mí como un espejo para que todo aquello que no crezca a la altura del hombre perfecto, que no se parezca a Dios, quitarlo de mi vida. Ponga a Jesús delante suyo y actúe como actuaba Jesús. El cántico a los Filipenses en el capítulo 2 versículo 5 dice: tengan los mismos sentimientos que tuvo Jesús. ¿Cuáles eran los sentimientos de Jesús? Las acciones de Jesús, las obras de Jesús. Y eso mismo hagámoslo nosotros si queremos conversión de corazón. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes se encuentran en la Biblia que el Señor y Salvador Jesucristo vivía una vida desordenada, ¿sí o no? No, Padre, eso es una locura, aún pensarlo. Entonces, ¿por qué vive así? ¿Ustedes encontraban en la Biblia que el Señor iba donde los brujos?
Los enemigos de Jesús decían que Jesús era un brujo. Decían, este expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. ¿Qué estaba diciendo? Que el Señor practicaba la brujería, los enemigos de Jesús. Los enemigos. Pero nosotros los amigos de Jesús, ¿qué creemos? Que Jesús es Dios y que Jesús tiene el poder de Dios y delante de Jesús no hay demonio que pueda quedarse, porque delante de Jesús no hay combate ni guerra espiritual. Él es Dios. Tiene el poder para expulsarlos. Entonces nosotros, si ponemos a Jesús delante de nosotros, ¿tenemos que ir donde los brujos? ¿Tenemos que ir donde las brujas? ¿Tenemos que cargar amuletos, fetiches, talismanes, hechicerías en general? Si nosotros queremos crecer a la altura de Jesús, ¿tenemos que ir a darle culto a la muerte? Hermanos y hermanas, la gente, escúcheme muy bien, que esté viviendo todas estas cosas negativas, no está creciendo a la altura del hombre perfecto. No ha entrado en ese camino de conversión. La palabra conversión del griego metanoia es cambio, pero un cambio de corazón. Solamente el Señor sabe si nosotros vivimos ese verdadero cambio de corazón. Es quitarnos esos falsos rostros de Dios para reconocer a nuestro Señor en nuestra vida como Dios, como Señor, como Salvador, como el camino que nosotros tenemos que seguir, como el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, como el espejo al cual nosotros tengamos que parecernos, mis hermanos, que cuando nos parezcamos a Cristo, el Padre nos voltea a ver y diga, ay, vea, esta niña tan bonita se parece a mi Hijo Jesús y nos lleve para el cielo. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, parecernos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo estamos viviendo nosotros? ¿Será que nos estamos viviendo parecidos a Jesús? Y algunos dirán, Padre Bernardo, pero es que parecernos a Jesús es imposible. Vea que no es imposible. Tenemos ejemplos en la Iglesia Católica de personas que lograron parecerse a nuestro Señor Jesucristo. Y el primer ejemplo, hermanos y hermanas, es la misma Virgen María, nuestra Madre Santa. Nuestra Madre Santa. Los mismos sentimientos que tuvo Jesús los encontramos nosotros en la Santísima y en la Purísima Virgen María. Un ejemplo, el Señor dice en San Mateo 11:28, vengan a mí los que estén cargados, sobrecargados, que yo los haré descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dijo la Virgen María? Ha mirado la humildad de su esclava. Todos los sentimientos de Jesús, todas las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, las encontramos ¿en quién? En su Madre Santa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Ustedes saben que en la Biblia encontramos dos sís. El sí de la creación y el sí de la redención. ¿Quién fue el primero que pronunció el sí según la carta a los hebreos? Heme aquí, envíame a mí. ¿Dijo quién? El Hijo. Jesús de Nazaret. ¿Y quién fue la que dijo que sea aquí en la tierra? ¿Quién? Fue la Santísima y la Purísima Virgen María. ¿Me hago entender o no? Ustedes saben que hubo un hombre aquí en la tierra, un hombre que tuvo los sentimientos más cercanos a los de nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. Aquí en la tierra hubo un hombre, ¿saben quién fue? San Francisco de Asís. A los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo y a los de la Santísima Virgen María, el Santo de Asís. Y hoy tenemos aquí una imagen de un discípulo del Santo de Asís. ¿Quién es? El Padre Pío. Nosotros, yo vengo, no quiero presumirles de ninguna manera, ¿no? La semana pasada estaba yo en Europa visitando al Padre Pío, presentándole mi estola con la que confieso y algunos santuarios marianos de Europa, reclamando las bendiciones para todos ustedes, para estos congresos tan bonitos. Y allí vemos un hombre que en este mundo llegó a ser reflejo de nuestro Señor Jesucristo. La presencia de Dios reside en este hombre tanto que es incorrupto. Y allá está el cuerpo incorrupto de este hombre. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros.
Dios no quiere que nosotros perezcamos en nuestro pecado. Dios quiere que nosotros abandonemos el pecado y nos convirtamos, pero nos convirtamos de corazón. Digan conmigo, conversión. Y si yo no me convierto, Padre, entonces, ¿qué va a pasar? Pues la respuesta del Señor Jesús a aquellos que le fueron a hablar de los galileos. Dice el Señor, ustedes piensan que estos galileos eran más malos que todos o más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas. Dice el Señor, no. Y se lo aseguro que si no se convierten, todos padecerán del mismo modo. Y entonces, Padre, si yo no me convierto, ¿qué va a pasar? Pues el Señor lo dijo, vamos a padecer en nuestro pecado. Y el que padece en el pecado, pues ya saben que Él espera en la vida siguiente, después de esta vida, cuando nos tengamos el juicio particular con el Señor. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a vivir lejos del Señor. Yo siempre que tengo la oportunidad, y me acuerdo de un ejemplo, cito a un santo que se llama San Alfonso María de Ligorio, el santo de Ligorio, el padre fundador de los redentoristas, un hombre que se dedicaba a hacer su pastoral en el campo, a predicarle a los campesinos. Y una vez estaba predicando a los campesinos sobre la salvación de las almas. Y entonces un campesino le preguntó, Padre Alfonso, ¿en dónde vamos a vivir nuestra eternidad? Y entonces San Alfonso puso este ejemplo, le dijo al campesino, ¿hacia dónde cae el árbol? Usted que es campesino, ¿hacia dónde cae el árbol? Y el campesino le respondió, el árbol cae hacia donde está inclinado. Si el árbol está inclinado a la izquierda, ¿a dónde va a caer? A la izquierda. Y si el árbol está inclinado a la derecha, ¿a dónde va a caer? A la derecha. El árbol cae hacia donde se inclina. Entonces el santo le respondió, así mismo viviremos la eternidad. Vamos a vivir hacia donde nos hemos inclinado. Si usted se inclinó en este mundo hacia la carne, el mundo o el diablo, no quiso escuchar la palabra del Señor, no quiso dejar el pecado, no se quiso convertir, ¿qué va a pasar con usted cuando parta de este mundo? Se ha llamado al sepulcro, al juicio particular. ¿En dónde va a vivir usted su eternidad? Pues lejos de Dios. Pero si usted en este mundo se inclinó hacia Dios, hacia las cosas santas, hacia la iglesia, hacia los sacramentos, hacia la oración, hacia la Virgen, hacia la devoción, usted en este mundo se inclinó hacia la conversión que nos pide el Señor, pues usted cuando parta de este mundo se ha llamado al sepulcro, al juicio particular. ¿En dónde va a vivir? ¿En dónde? Pues con Dios, en el cielo. ¿Me hago entender o no? Pero Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere que nosotros vivamos en el pecado y mucho menos muramos en el pecado. Dios quiere que el pecador abandone el pecado y se convierta para que tenga vida y vida en abundancia. Y vea qué interesante, este tiempo es tiempo de conversión. Este tiempo es tiempo de misericordia. Sor Faustina, hoy celebramos al Papa San Juan Pablo II, aquel hombre que Dios utilizó para extender por el mundo esta devoción a la divina misericordia. Y el Papa San Juan Pablo II, que canonizó a Sor Faustina, conoció muy bien todo este mensaje de la misericordia. ¿Y qué nos enseñó a nosotros? Su Santidad San Juan Pablo II, iluminado por lo que Dios le comunica a esta santa Sor Faustina, que en este mundo estamos gozando de los océanos de la misericordia de Dios. Océanos de misericordia. Vea ese lago que tenemos al frente. Pues la misericordia de Dios es más que los océanos de este mundo de misericordia. Pero cuando partamos de este mundo, no vamos a gozar de esos océanos de misericordia, sino que vamos a enfrentarnos contra la justicia de Dios, con la justicia divina. Y Dios, que es justo, no nos va a condenar.
Nosotros mismos somos los que nos estamos condenando si vivimos lejos del Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acercarme al Señor. Padre, pero soy un pecador. No se preocupe, que el primer requisito que el Señor da para llamarnos a su presencia es que nosotros reconozcamos nuestro pecado. San Juan Pablo II decía que el pecado del mundo contemporáneo es no reconocer el pecado. Es decir, yo no peco. ¿Qué es lo que dice una persona que está lejos del Señor? ¿Qué dice? Yo no peco. Cuando yo me siento a confesar, hay gentecita que se acerca y dice: ay, Padre, yo no sé qué confesarle porque yo no peco. Yo no robo, Padre, yo no mato, Padre. Y empieza a decir lo que no hace. Yo le digo: vea, uno no se confiesa de lo que no hace, uno se confiesa de lo que hace. Y empieza uno a esculcarle el corazón a la gentecita a través de los mandamientos, a través de las obras de misericordia espirituales y corporales, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, y empieza a salir y 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 a salir el pecado. Y al final uno dice: ¿no decía que no pecaba? Es que todos somos pecadores. La Biblia dice que el que diga que no ha cometido pecado es un mentiroso, y la mentira es un pecado. Aquellos que dicen: es que yo no peco, no solamente son mentirosos, sino que son orgullosos, y por orgullo cayó el demonio del cielo a la tierra, y de ser un ángel se convirtió en una bestia por orgullo. Vean qué interesante esto. Tenemos que volvernos a Dios. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, entramos en la conversión. Hay otra palabra que nosotros la utilizamos mal, y es la palabra conversión. Decimos: es que yo me convertí. Y es una palabra mal utilizada. Nadie en esta vida verdaderamente está convertido. Nos convertimos todos los días a Jesucristo. Es una conversión. Hay que decir: estoy en el camino de la conversión. Estoy en el proceso de transformación. Todos los días le tenemos que decir sí al Señor. Todos los días tenemos que hacer una opción preferencial, opción fundamental por nuestro Señor Jesucristo. Decirle que no a la carne, al mundo y al diablo, para decirle que sí a Dios. Y eso se llama conversión. Recuerden que la palabra conversión viene del griego metanoia, que se traduce como cambio, se traduce como transformación, se traduce como salir de para entrar en. Si yo estoy viviendo como el hombre viejo, tengo que salir de ese hombre viejo para vivir en el hombre nuevo. Si yo estoy viviendo en el pecado, tengo que salir del pecado para vivir en la gracia. ¿Y cómo vivo en la gracia? Pues a través de los sacramentos, la confesión, la Eucaristía. Tengo que salir de la oscuridad para vivir ¿en dónde? En la luz de Dios. Tengo que salir de la muerte para estar ¿en dónde? En la vida. Tengo que salir de la esclavitud para estar ¿en dónde? En la libertad. Tengo que salir de la enfermedad para estar ¿en dónde? En la salud. Tengo que salir de la opresión para estar ¿en dónde? En la libertad de los hijos de Dios. Eso es conversión. Salir de para entrar en. Y yo tengo que dejar de caminar hacia los enemigos del alma, que según Santo Tomás de Aquino, se lo repito, carne, mundo y diablo, para caminar hacia Dios. Eso se llama conversión. Para los griegos era cambiar de dirección. Si un griego iba hacia el norte y decía conversión, empezaba a caminar hacia el sur. Para nosotros, los cristianos, también es cambiar de dirección. Si usted va caminando hacia la carne, con todas sus apetencias, si usted va caminando hacia el mundo, con todas sus tentaciones, o usted está caminando con el diablo, usted tiene que abandonar eso para caminar con Dios. Y eso es conversión. Y si usted hace eso, pues tiene la vida de Dios. Porque yo no quiero, dice el Señor, que el pecador, el malvado, la muerte del malvado, sino que cambie, sino que se convierta y viva. Porque donde abundó el pecado, dice Romanos 5:20, sobreabundará la gracia de Dios. Amén. Fuertes aplausos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Y podríamos hablar todo el día acerca de la conversión que nos pide el Señor, pero vamos a continuar con nuestra Eucaristía y a pedirle al Señor que esa conversión sea de corazón. Porque usted puede, de labios hacia afuera, usted puede ser un hombre que diga estoy convertido solamente de fachada, pero Dios quiere la conversión del corazón. Que cuando Dios lo vea a usted, Dios lo vea agradable. Y es algo que yo le digo a los predicadores, el hermano José Luis, que con mis consejos de una u otra manera he aportado algo a su ministerio, o el hermano Narciso. Algo que a mí me enseñaron es, ¿por qué nos utiliza el Señor? ¿Por qué nos utiliza Dios a nosotros? ¿Nos utiliza porque somos agradables para Él o porque le tocó? Y porque Él es fiel. Y muchas veces Dios nos utiliza porque le toca. ¿Cómo así, Padre, que porque le toca? Claro, porque Dios es fiel y Dios honra su fe. Y no importa si el misionero, el predicador, el sacerdote o el que esté aquí al frente, no importa si viva o no viva en pecado, Dios lo utiliza como instrumento para sanar y liberar. Pero esa persona se tiene que ver con el Señor. Esa persona es la que tiene que responder delante del Señor. ¿Por qué nos utiliza a nosotros el Señor? ¿Porque le tocó o porque somos agradables para Él? Qué bonito, es decir, mi ministerio es agradable para Dios porque yo me cuido para Dios. Cuido mis ojos, cuido mis oídos, cuido mi boca, cuido mi corazón, cuido mi ser para ser agradable a Dios. Y porque soy agradable a Dios, entonces el Señor se gloría a través mío. Esto es lo que tenemos que decir nosotros. Yo soy agradable a Dios. Esposo, usted tiene que ser agradable a Dios. Esposa, usted tiene que ser agradable a Dios. Hijos, ustedes tienen que ser agradables a Dios. Iglesia, tenemos que ser agradables a Dios. Y cuando nosotros somos agradables a Dios, cuando nosotros nos cuidamos para Dios, amamos al Señor, no necesitamos pedirle absolutamente nada. Dios cumple los deseos del corazón. O si no, mire la oración que hicimos en la mañana. Una oración tan bonita, tan sentida. Y solamente estábamos adorando al Señor, pidiéndole al Señor su presencia, diciéndole lo grande, lo lindo, lo hermoso, reconociendo las cualidades, los atributos divinos. Y ya Dios empezaba a mover su mano, sanando, liberando, bendiciendo. Y veíamos cómo el Señor movía su mano sin llegar a realizar una oración de liberación o una oración por sanación, que lógicamente que lo hacemos y lo hicimos, pero qué bonito es ser agradable al Señor. Así que mis hermanos y mis hermanas, volvámonos al Señor, pero volvámonos de corazón. Recuerden que Dios no se deja guiar por la fachada. Dios ve el corazón. Y cuando Dios ve nuestro corazón y ve que verdaderamente nosotros queremos amarlo, queremos seguirlo y queremos transformarnos a su imagen y semejanza, ahí es donde el Señor obra los signos, prodigios, milagros y portentos que ha prometido a través de su palabra. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruegue e interceda por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.